Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Este hermoso segmento donde anhelamos que el Padre nos muestre cómo podemos aplicar su hermosa palabra hoy en día a nuestras vidas, porque sabemos que Él nos dijo que Él anhela que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Dios Todopoderoso. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá, Padre. Tú nos has mandado, Padre, a que meditemos en ella de día y de noche, para que podamos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y todo lo que hacemos prospera, Padre. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que todo prospere en nuestras vidas, que podamos tener matrimonios felices, hijos sanos, felices y que te amen, Padre. Gracias te damos por este tiempo. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y esta semana estaremos estudiando la Parashá Shelach Lecha, que significa envía para ti mismo. Esta parashá comprende desde Números 13:1 al 15:41 y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es toda esta porción. En esta porción vemos que Moisés envía 2 espías a la tierra de Canaán. Estos vuelven 40 días después cargando un enorme racimo de uvas, una granada y un higo, para reportar sobre una exuberante y bondadosa tierra. Pero 10 de los espías advierten que los habitantes de la tierra son gigantes y son guerreros, y ellos dicen son más poderosos que nosotros. Solamente Caleb y Josué dan un buen reporte, insistiendo en que la tierra puede ser conquistada tal como Dios se los había indicado. La gente entra en pánico y comienzan a llorar y a murmurar, diciendo que prefieren volver a Egipto o morir en el desierto que entrar en esa tierra. Así que Dios decreta que la entrada de Israel a la tierra se tardará 40 años, tiempo durante el cual la generación entera que fueron incrédulos morirán en el desierto. Un grupo de israelitas arrepentidos se abalanza sobre la montaña en el borde de la tierra, pero son rechazados por los amalequitas y los canaanitas. También en esta porción se entregan las leyes de Menajot, que son las leyes de ofrendas de harina, vino y aceite, así como el precepto de consagrar la parte de la masa jalá a Dios cuando se hornea el pan. En esta porción también vemos a un hombre que viola el Shabbat cargando ramas y es castigado con la pena capital. Y también encontramos aquí la instrucción de poner los flecos, los tzitzits, en las 4 puntas de las vestimentas para recordar la observancia de los preceptos divinos. Así que vemos que en esta porción hay mucha tela que cortar. Aquí encontraremos lecciones vitales para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra redención. Así que vamos a comenzar en Números 13:1. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Hay algunas versiones de la Biblia que nos dice que Adonai le dijo a Moisés, envía a algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Así que aquí pareciera que es Dios el que toma la iniciativa de enviar esos hombres a explorar la tierra. Pero miren qué importante es estudiar la palabra desde su raíz original, porque esta porción se llama Shelach Lecha, que quiere decir envía por ti mismo.
Aquí Dios le estaba aclarando a Moisés que él estaba enviando esos hombres porque Moisés abrió su oído al pueblo. El pueblo fue el que le pidió a Moisés: mira, Moisés, ¿qué te parece si nosotros enviamos a algunos hombres a ver cómo es la tierra, a ver cómo podemos conquistarla? ¿Verdad? Entonces Moisés les prestó oído y él les dijo: lo haremos, pero solamente si Adonai está de acuerdo. Así que cuando Moisés viene y le pregunta a Dios, él le dice: bueno, si eso es lo que ustedes quieren, envía por ti mismo, como diciendo: yo no los estoy enviando porque ya yo sé lo que hay en esa tierra y yo sé lo que les prometí, pero si ustedes quieren comprobar si lo que yo les dije es verdad, entonces envíenlo ustedes mismos, ¿ok? Y aquí es donde vemos la voluntad permisiva de Adonai. ¿Y qué es la voluntad permisiva de Adonai? Esto es aquello que Dios permite sin que necesariamente sea su voluntad. Así que aquí surge una pregunta: ¿por qué era necesario enviar espías a explorar la tierra? ¿Acaso no era suficiente con lo que Dios había prometido? Dios les había dicho que Él les daría una tierra que fluye leche y miel. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nosotros caemos en el mismo error del pueblo de Israel? Dios nos promete algo, pero dudamos de lo que Él dijo. Actuamos en nuestras propias fuerzas y ustedes saben qué pasa, que luego pagamos las consecuencias. Así que el propósito que Moisés tenía con enviar estos hombres a la tierra prometida para expiarla, no era ver si la tierra era conquistable o no, era simplemente ver cuál era la mejor forma de conquistarla. Y por esta razón es que Moisés escogió precisamente a los líderes de cada tribu para este trabajo. ¿Qué nos enseña esto al ver el reporte negativo que ellos trajeron? Esto nos enseña que no importa el nivel espiritual en el que nos encontremos, nadie está exento de fallar y de cometer errores. Y un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en 1 Corintios 10, del 10 al 12. Aquí nos está hablando precisamente de esa generación que pereció en el desierto a causa de su incredulidad. Dice el versículo 10, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, cuando nosotros murmuramos, le abrimos una puerta a un espíritu de destrucción. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos somos nosotros, esta generación, los que estamos viviendo los últimos tiempos. Dice el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y yo creo que entre más nosotros nos acercamos al Eterno, entre más estudiamos y entre más revelación Él nos da, es donde tenemos que tener muchísimo más cuidado. Porque al que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? No somos responsables delante del Eterno, de todo lo que Él nos ha revelado, de todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, por esa razón, tenemos que tener muchísimo cuidado y no confiarnos de lo que sabemos, no confiarnos de que, ya yo estoy en un nivel espiritual, ya yo enseño la palabra. Miren que el apóstol Pablo decía que debíamos tener cuidado, no hay sea que habiendo él predicado la palabra, él se quedara por fuera, él no lo alcanzara. Así que debemos tener muchísimo cuidado y siempre estar alertas, siempre estar en oración, siempre estar en alabanza, no en quejabanza, ¿verdad? Porque esas son las armas espirituales que nos dio el Eterno para que podamos vencer cualquier cosa contraria que se levante en contra del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Así que aquí vemos que para nosotros poder permanecer firmes, tenemos que meditar en esa palabra de vida de día y de noche. Por esta razón es que la Torá
contiene todas las lecciones que nosotros necesitamos para vivir una vida abundante y en victoria. Pero ¿cómo vamos a poder vivir esa vida abundante y en victoria? No solamente si nosotros leemos la Biblia por ahí y la dejamos ahí o escuchamos simplemente una prédica. No, nosotros tenemos que leerla, escudriñarla, aprenderla y aplicarla. No solamente ser oidores, sino volvernos hacedores de esa palabra, meditar en ella hasta que esa palabra se haga carne en nosotros. Así que imagínense ustedes estas personas, después de que habían visto todos los milagros, todos los prodigios que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, vieron las plagas, vieron cómo Adonai abrió el mar rojo, cómo hizo caer maná del cielo de una manera sobrenatural. Y aún así ellos dudaron de la promesa que Dios les había hecho. Ellos necesitaban ir a comprobar si lo que Dios había dicho era verdad. ¡Qué atrevidos!, ¿cierto? Pero fíjense que en nuestro caso no hay mucha diferencia. A lo largo de nuestra vida hemos visto muchos milagros de Dios, hemos visto sanidad sobrenatural, provisión de lo alto, restauración de nuestras familias. Pero ¿qué pasa cuando la prueba toca a nuestra puerta? ¿Acaso caemos en pánico? ¿Nos desesperamos? ¿Se nos pierde nuestro Dios, como dice una amiga mía, la pastora Angélica? Nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho en el pasado y nos entregamos a la duda y el temor. No es un secreto para nadie que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la economía del mundo entero. Hay rumores de guerra, de pestes, de plagas. Pero la peor enfermedad que se vive en este siglo es el pánico, el temor. ¿Y qué debemos hacer ante esta situación? Primeramente debemos confiar en la palabra del Eterno. No olvidarnos de que fiel es el que prometió. Así que mantengámonos firmes en lo que hemos creído. No olvidemos que la única forma de permanecer en Él es escuchando su palabra. Porque la fe viene por el oír de la palabra. Debemos oírla, meditarla, digerirla y accionarla. Recuerden muy bien esos puntos. Oírla, meditarla, digerirla y accionarla. Todo el tiempo. Así no dudaremos de sus promesas, sino que estaremos confiados sabiendo que Él dijo que si nosotros nos mantenemos en su pacto, si nos mantenemos unidos a Él, Él nos guardará de toda plaga. ¿Qué dijo Él? Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Y es muy importante que nosotros estemos meditando en esas promesas y las estemos proclamando, porque a medida que nosotros las hablamos, las escuchamos de nosotros mismos, esa palabra se va haciendo carne en nosotros y nos vamos volviendo uno solo con Él. Y esto es lo que hará diferencia entre el pueblo del Eterno y el resto de la gente. En este tiempo, lamentablemente, veremos mucha gente morir de depresión, de enfermedades, de plagas. ¿Por qué? Porque no han puesto su confianza en el Eterno. Le han creído más a los reportes negativos de las noticias, ¿verdad?, que a la palabra del Eterno. Y miren que es muy interesante que la palabra original que aparece en el texto para explorar la tierra es la palabra Bellaturu. De allí viene la palabra Tur. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos vamos a un tour? Nosotros vamos a los mejores lugares, ¿verdad? No vamos a criticar, sino vamos a conocer, vamos a descubrir ese lugar. Y esto es muy interesante porque la gematría de la palabra Shelach, que contiene una Shin, una Lamed y una Het, nos da 338, que en su forma más simple nos da el número 5, que quiere decir revelación.
O sea, cuando nosotros miramos las cosas bajo el lente de la fe, de querer ver siempre lo mejor, creyendo lo que el Padre nos ha dicho, ustedes saben qué va a pasar, que se nos abre la puerta de la revelación divina. Pero si nosotros la miramos bajo el lente de la negatividad, del pesimismo, de la duda, ¿qué va a traer esto a nuestras vidas? Va a traer oscuridad, va a traer ceguera espiritual, se van a desatar juicios adversos sobre nosotros, tal como le sucedió al pueblo de Israel y tal como lo leímos en el versículo de Corintios, ¿verdad? Que dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, cuando caemos en un espíritu de murmuración, de negatividad, de pesadumbre, ¿qué pasa? Viene el destructor sobre nuestras vidas, se levantan juicios adversos en contra nuestra. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos constantemente midiéndonos qué es lo que está saliendo de nuestra boca, qué es lo que estamos hablando, amados, porque todos caemos en esto, todos caemos en esto. No crean que solamente les pasa a ustedes, a mí también me pasa y todo el tiempo tengo que estar corrigiendo porque dicen los sabios que uno de los mandamientos más difíciles de guardar es precisamente el de hablar mal, el de lashon hara, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos criticando personas, estamos criticando lugares, estamos criticando a nuestros gobernantes, cuando esto también se constituye en lashon hara. Así a nosotros no nos gusta el gobernante que está en este momento. En vez de criticarlo, en vez de hablar mal de él, debemos bendecirlo y orar por él. Orar para que el Eterno traiga revelación sobre su vida. Orar para que el Eterno le dé sabiduría para guiar a este pueblo, a esta nación, ¿verdad? Y tenemos que llevar eso a todas las áreas de nuestras vidas. No podemos hablar mal de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos mal de nosotros mismos, estamos hablando mal de la tierra porque nosotros mismos fuimos hechos del polvo de la tierra. Cuando decimos, no, yo soy un tonto, soy un bruto, ¿por qué hice esto? ¿Por qué aquello? No, nosotros debemos lanzar juicios dulces sobre nosotros mismos, decir, Padre, yo me equivoqué, reconozco que me equivoqué, pero ayúdame a mejorar y tomar cartas en el asunto para mejorar, sin estar juzgándonos duramente y hablar mal de nosotros mismos. Eso es muy, muy, muy importante. Así que debemos siempre, siempre, siempre ver las cosas bajo el lente de la fe. Aunque en nuestro parecer, en nuestra corta visión humana, parezca imposible. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que el Eterno hizo algo que para sus ojos era imposible que Él lo hiciera? Bueno, yo tengo muchos testimonios. Tengo el testimonio de mi esposo, tengo el testimonio de mi propia vida, que nadie, si ustedes le preguntan a mis compañeras de high school, si ellas alguna vez se imaginaron que yo iba a predicar la palabra, que iba a enseñar la palabra, ellas te van a decir, ¿qué? ¿Evelyn Domínguez? No, no puede ser, ¿verdad? Porque era algo imposible que solamente el Eterno podía hacer. Pero ¿cuántos saben que nuestro Padre es el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar? El que abre ríos en medio del sequedal y es el Dios de lo imposible. Lo que parece imposible para el hombre, Él lo hace posible. Así que miremos todo bajo ese lente de la fe. Porque dice la palabra que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa lo que estés viendo en este momento. No importa si ves que tus hijos se están perdiendo, que no hay manera de que ellos salgan de ese lugar en donde se encuentran. Pero si tú puedes ver a través del lente de la fe y los puedes mirar como Dios los ve, como hombres y mujeres que le sirven al Eterno, como hombres y mujeres que son fieles a su palabra,
palabra, como hombres y mujeres que dan fruto en todo tiempo, como hombres y mujeres que son como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, no pasará mucho tiempo antes de que tú veas esa promesa manifestada en tu vida, en tu familia y en tus generaciones. Así que gocémonos y aprendamos a verlo todo a través del lente de la fe. Así que vamos a continuar aquí con el reporte de los espías. Dice en el versículo 5 de Números 13. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades en el desierto de Parán. Allí les contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto y les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. O sea, hasta ahí todo estaba perfecto. Iban muy bien, ¿verdad? Y en el versículo 28 viene el pero. Dicen, ay, pero lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. Así que la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y miren lo que les dice Caleb. Vamos a conquistar ese territorio, nosotros podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. Y aquí hay una lección muy importante que nosotros debemos aprender. ¿A quién le prestamos nuestros oídos? Si a ti Dios te ha dado una promesa de que Él va a restaurar tu matrimonio, pero tú constantemente estás escuchando a esa amiga que te trae malos reportes, que te dice, no, mira, árbol que nace torcido nunca su tronco endereza, eso ese hombre nunca va a cambiar, mira, eso mejor déjalo, divórciate, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esas palabras van a ocasionar un efecto negativo en nosotros y nos van a hacer dudar de la promesa que Adonai nos hizo. Igualmente, si el Señor te ha dado una promesa de restauración para tus hijos, pero constantemente tú estás escuchando, no, ese muchacho no va a servir para nada, míralo cómo está, mira las amistades que tiene, todos esos son los gigantes y nosotros tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Cuando nosotros quitamos nuestro enfoque del eterno, de su palabra, de lo que Él ha establecido, entonces, ¿qué pasa? Nos hundimos como Pedro se hundió al quitar los ojos de Yeshua. Así que vemos aquí que estos 10 espías los desaniman, les dicen no lo hagan, nosotros no podremos vencer a esa gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como langostas. Además, este es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. ¡Wow! Así que miren que ellos hablaron mal de la tierra de Canaán, de la tierra que Dios les había prometido. Y miren qué interesante, cuando nosotros hacemos la gematría de esa palabra Canaán, nos da algo muy, muy, muy poderoso. La palabra Canaán en hebreo se escribe con una kaf, una nun, una ayin y otra nun. ¿Ok? Y esto nos da la suma de 190, que en su manera simple nos da 10 y aún más simplificada nos da 1. Vamos a ver lo que representa el número 10 en la Biblia. El número 10 corresponde a la letra Yud, que representa una gota del poder concentrado de Dios. Representa la mano del Eterno, representa los 10 mandamientos. Y el 1 representa
al Dios Altísimo. La Aleph es el amo del universo. O sea que cuando ellos hablaron mal de esa tierra, rechazaron esa tierra, ¿qué estaban rechazando? Estaban rechazando la Kaf, que es la corona, la autoridad. Estaban rechazando la Nun, que es la semilla y la realeza. Estaban rechazando el plan que Dios les dio de ser luz a esas 70 naciones, ¿verdad? Para reinar. Miren lo que quiere decir Canaán en las letras hebreas cuando lo ponemos todo junto. Dios les dio una corona de autoridad para que siembren semillas en las 70 naciones y puedan reinar juntamente con Él. Así que ellos, al hablar mal de esa tierra, estaban rechazando todo esto. Dice el versículo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¡Guau! Qué delicadas las palabras que salen de nuestra boca. Sobre todo en momentos cuando nos sentimos con angustia, cuando nos sentimos enojados, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que dejamos salir. Porque miren que según la tradición, esto ocurrió en el 9 de Av. Ese fue el día que todos ellos lloraron y desearon morirse en el desierto, dudando de la capacidad del Eterno de entregarles la tierra. Así que ese día quedó marcado en la historia como uno de los días más trágicos para el pueblo de Israel. Y vamos a ver que a través de la historia se nos muestra diferentes sucesos terribles que han sucedido precisamente en el 9 de Av, que fue ese día que ellos dudaron del Eterno y se entregaron a la depresión, a la angustia, a la desilusión, al pánico, ¿verdad? Miren los eventos que han sucedido a través de la historia el 9 de Av, que precisamente por eso nuestros hermanos, los de la casa de Judá, ese día siempre hacen un ayuno. En el 9 de Av, primero se decretó que no entrarían a la tierra prometida. También ocurrió la destrucción del primer templo a mano de Babilonia en el año 586 antes de Mashiach. También ocurrió la destrucción del segundo templo a mano de los romanos en el año 70 después de Mashiach. Ocurrió también la rebelión de Bar Jobá y fue cuando los judíos fueron expulsados de Israel en el año 135 después de Mashiach. También en el 9 de Av ocurrió la expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290 y ocurrió también la expulsión de los judíos de España en el año 1496. Así que vemos aquí todas las consecuencias que se pueden desatar por no aprender a ejercer dominio propio, por no aprender a controlar nuestra lengua y nuestras emociones, ¿verdad? Entonces esto es algo muy, muy, muy delicado porque vemos que así, tal y como ellos lo pidieron, que murieran en el desierto, así Dios se los concedió. Números 14:26 dice, y Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun.
Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Adonai, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y como nosotros sabemos que la palabra, la Biblia, la Torá, es el relato de nuestras propias vidas y que Dios nos dejó cada uno de estos relatos allí para que no cometamos los mismos errores y que nosotros sí podamos entrar en la tierra y que no quedemos postrados en el desierto. Entonces vamos a analizar cómo es que nosotros podríamos estar rechazando la tierra prometida. En Hebreos 3:9 nos dice, 3:8 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, así te dice hoy el Ruach HaKodesh, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¡Wow! Miren qué palabra tan tremenda. Dice que no endurezcamos nuestro corazón y que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y Hebreos 4:1 nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, la buena nueva es el evangelio. Y miren que aquí nos está diciendo que a ellos también se les anunció el evangelio. Pero ustedes deberían preguntarse, si a nosotros toda la vida nos han dicho que el evangelio es que Cristo murió para que nosotros seamos salvos, entonces, ¿cuál fue el evangelio que se le anunció a este pueblo si en esa época Cristo no había muerto? Mashiach no había muerto todavía, ¿verdad? Entonces es allí donde tenemos que entender lo que es realmente el evangelio desde la perspectiva hebrea. El evangelio son las buenas nuevas, es la Torá, ¿verdad? Que Dios nos dice, si ustedes permanecen en mi pacto, entonces a ustedes les va a ir bien en todas las cosas. Pero entonces alguien me dirá, pero entonces ¿para qué murió Cristo si solo guardando la Torá podíamos entrar en la tierra prometida? Y precisamente Él tuvo que morir porque a causa de nuestra desobediencia a nosotros nos habían dado carta de divorcio. O sea, no podíamos entrar de ninguna manera sin un redentor. Entonces Cristo tuvo que pagar ese precio. Mashiach tuvo que pagar ese precio para introducirnos de nuevo en el pacto y para que ahora nosotros podamos andar en sus ordenanzas, en sus estatutos y en su voluntad, para que podamos andar en la verdad.
Entonces aquí Hebreos 4:2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, de nada nos sirve oír la palabra si no va acompañada de fe. Y entonces yo les hago una pregunta en este momento. ¿Será que la palabra que nosotros estamos oyendo va acompañada de fe? ¿Será que nosotros estamos creyendo la palabra del Eterno o somos como esos espías incrédulos que hicieron dudar a todo el pueblo? Para esto vamos a recordar qué quiere decir fe desde su raíz original. La palabra hebrea para fe es la palabra emuná y está en el Strong H530. ¿Y qué quiere decir emuná? Emuná no es simplemente una fe, una mente positiva, una mente que cree que todo lo puede hacer, pero es algo simplemente que se queda en nuestra mente, en nuestra actitud positiva de creer. Esa no es la emuná. La emuná quiere decir firmeza, quiere decir fidelidad, quiere decir lealtad y quiere decir honradez. O sea, para yo decir que yo soy una mujer de emuná, que soy una mujer de fe, tengo que pararme firme en lo que Dios ha establecido. Tengo que caminar en fidelidad a sus preceptos, a sus mandamientos. Tengo que ser leal a Él y tengo que caminar con honradez. La palabra emuná se desprende de 3 raíces en hebreo, que quiere decir confiable y fiel. Se refiere a una persona que guarda y transmite la verdad. ¿Ok? Y miren qué interesante, cuando sacamos la gematría de la palabra emuná, que tiene una alef, tiene una mem, tiene una baf, una nun y una hei. ¿Ok? Y cuando nosotros sacamos esta palabra, nos da el número 102, que en su forma más simple nos da el número 3. El número 3 equivale a la letra Gimel. Y la letra Gimel representa al hombre rico, el que lleva agua, el camello que lleva agua al sediento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos caminando en emuná, entonces nosotros le llevamos esa agua de vida a aquellos que no tienen fuerzas, a aquellos que están muriendo de sed a causa de las tribulaciones de la vida. Y cuando unimos todas estas letras, miren qué hermoso lo que nos da la palabra emuná. El amo del universo trae redención y agua de vida al hombre que tiene temor reverente. ¿Y qué es el hombre que tiene temor reverente? El que obedece por amor a él, el que sabía que sin Mashiach no podía salvarse, que él pagó ese precio tan alto, ese precio de sangre para que nosotros pudiéramos entrar nuevamente en ese pacto. Entonces, por amor a él, porque entendemos que sin él nosotros no podíamos hacer nada, estábamos perdidos, nos hubiéramos quedado muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces le obedecemos. ¿Y qué produce esto en nosotros? Produce la vida del Espíritu, produce que ese fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, el amor, la bondad, la benignidad, la paz, la templanza, el dominio propio, ¿verdad? Que todo esto se manifieste en nuestras vidas. Eso lo desata la palabra emuná. Y recordemos lo que nos dice Apocalipsis 22 del 12 al 14. Este es Yeshua hablando, le dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, las obras son importantes porque la fe sin obras es muerta. Dice: yo soy el Aleph y la Taf, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y qué referencia hay en la palabra acerca de lavar las ropas? Nos dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sabemos que la Torá es el agua que nos limpia, es esa agua con la que nosotros lavamos nuestras vestiduras, nuestras ropas.
Y dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y de pronto algunos de ustedes dicen, bueno, yo no soy ni hechicero, ni fornicario, ni homicida, ni idólatra. Pero miren lo que dice aquí. Y dice, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ok? ¿Y qué es lo contrario a la mentira? Lo contrario a la mentira es la verdad. Y de acuerdo a la palabra, ¿qué es la verdad? Vamos a ver, porque la palabra se interpreta con la palabra. Dice el Salmo 119 del 29 al 30. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quiénes serán los 10 espías de este tiempo? Los que están dando ese mal reporte. ¿Ustedes saben quiénes son? Los que hablan mal de la ley, los que hablan mal de la Torá, los que dicen que esta ya no es para este tiempo, los que dicen que ya la Torá está abolida, que está obsoleta. Algunos son tan atrevidos que dicen que los que retornamos a la Torá estamos bajo la maldición de la ley. Y es triste ver cuánta ignorancia hay por no estudiar la palabra desde su raíz original. ¿Sabían ustedes que la gematría de Canaán y la gematría de la Torá nos da el mismo resultado? Miren qué tremendo. Canaán tiene una Kaf, una Nun, una Ayin y una Nun, que nos da 190 y en su forma simple nos da 10, ¿ok? Y Torá tiene una Taf, una Baf, una Reish y una Hei, que nos da 613 y en su forma simple también nos da 10. Así que miren qué tremendo esto. Como les expliqué anteriormente, Canaán, Dios les estaba dando una corona de autoridad para que siembren semillas en las 70 naciones y puedan reinar juntamente con Él. Igualmente, a través de la Torá viviente, que es Yeshua, Dios nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para hacer luz a las naciones, para sembrar esas semillas del reino, para que cuando Él regrese podamos entrar en la gran ciudad y reinar juntamente con Él. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Así que hoy te hago un llamado de alerta para que no seas tú de esos que se queden postrados en el desierto. Ya no hay tiempo que perder. La puerta está a punto de cerrarse. Así que si hoy el Señor te ha hablado a través de este mensaje, no endurezcas tu corazón. Si hoy tú estás escuchando su voz, es tiempo de retornar. Es tiempo de hacer teshuvá. Abre tu corazón que no te arrepentirás, porque podrás entrar por las puertas de la gran ciudad. Bueno, y hasta aquí este hermoso estudio de esta porción Shelach Leja. Padre eterno, te pedimos, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Que esta palabra hoy sea una semilla, Padre Celestial, que dé frutos de justicia y de verdad en nuestras vidas. Yo te pido, Padre Celestial, que todos los que escuchen esta palabra, Padre Eterno, tú les des el poder, Padre, para salir de su zona de comodidad, para salir de donde se encuentran, Padre, y para extenderse, Señor, a esa meta del supremo llamamiento, dejando atrás, Padre Celestial, todo lo que no edifica, todo el pasado, Padre Santo, Señor, todos los rencores, todo lo que hemos aprendido que está errado, Padre Celestial, para podernos extender a lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Padre. Que podamos renovar nuestros pensamientos, Padre Celestial, que podamos renovar, Padre Santo, Señor, el espíritu de nuestra mente, Abba Kadosh. Ayúdanos, Padre. Anhelamos ser odres nuevos para tener ese vino nuevo que tú estás dando en este tiempo, Padre, en estos tiempos que vivimos, Padre, que son ya los últimos
tiempos, Abba Kadosh. Gracias te damos por tu bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y que tiene el poder de dividir, Padre, el alma del espíritu. Te adoramos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Hemos orado. Amén y amén. Bendiciones, amados, y Shabbat Shalom.